Tal maestros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener nuestra segunda sesión, dando continuidad a la sesión anterior que tuvimos sobre el desarrollo de los proyectos de aula en el nivel secundaria. Como se los comenté en la primera sesión, la idea es ir desarrollando pues, cada uno de los campos, haciendo ese análisis. El día de hoy estaremos revisando, analizando los proyectos que corresponden al campo de saberes y pensamiento científico. El hilo conductor de la sesión de hoy, al igual que la primera, va a ser esta duda que tenemos muchos maestros sobre si implementamos, si desarrollamos los proyectos de aula que nos han proporcionado por la federación en los libros de texto de proyectos o no los implementamos, desarrollamos otro tipo de diseños didácticos, es decir, no trabajamos con esos proyectos. Ese es el hilo conductor y en la sesión de hoy, pues lo que pretendo es aportarles elementos de análisis para que ustedes puedan tomar su decisión y puedan decidir en esta doble disyuntiva, en esa disyuntiva que tenemos. Antes que nada, vamos a retomar, ya sin analizar en sí lo que el fondo o el origen de los proyectos y lo que propone la nueva escuela mexicana, solo hay que tomar en cuenta que la metodología que propone, que es el enfoque sociocrítico, eh, ya sea para diseñar los proyectos, si yo deseo diseñar mis proyectos o hacer mis diseños para mis clases, para mis asignaturas, o cuáles son los que ya traen los proyectos, es decir, para implementar. ¿Cuál es esa metodología? Bueno, sabemos que es el enfoque sociocrítico y está especificado en este fascículo, en este texto, que también lo habíamos analizado en la primera sesión. Si tienen alguna duda de ello, pues pueden revisar la primera sesión y ahí hacemos un poquito más de énfasis. Pero bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos a que estas sugerencias metodológicas para diseñar o para desarrollar los proyectos educativos que propone la Secretaría de Educación o la nueva escuela mexicana, que son cuatro, en esta ocasión estaremos analizando los proyectos que tienen que ver con el aprendizaje basado en indagación o el enfoque STEAM, que es el Science, Technology, Engineering, Mathematics. Es básicamente su enfoque. Y bueno, podemos ver en este fascículo que este modelo o este diseño o este enfoque de diseños para las ciencias, pues básicamente tiene 5 fases. La primera fase es una introducción al tema en donde se usan los conocimientos previos sobre el tema a desarrollar, se identifica la problemática. En una fase 2 está enfocado a hacer el diseño de la investigación y hacer el desarrollo de esa indagación. En una fase 3 está enfocado a organizar y a estructurar las respuestas a las preguntas específicas de la indagación propuesta. En la fase 4, lo que se va a hacer es presentar los resultados de la indagación y la aplicación de eso que se investigó. Y en la fase 5, pues estaremos hablando de la metacognición, es decir, esa profundización de lo que el alumno ha aprendido. Básicamente, como podemos ver, esto es el enfoque o el diseño STEAM para desarrollar proyectos del campo saberes y pensamiento científico. Pero bueno, la duda que luego surge a partir de la revisión es si los proyectos del campo, saberes y pensamiento científico están diseñados con este enfoque sociocrítico, que es una duda también que a veces tienen los maestros, que de pronto piensan o pensamos que no, pues no, los proyectos de saberes y pensamiento científico no tienen nada que ver con el enfoque sociocrítico y para ello pues podríamos hacer este análisis, ¿verdad? Miren, eh, para lo que es el caso de la fase uno que propone esta metodología, podemos ver que en el caso de los libros de telesecundaria, ¿sí? Para esta fase,
los libros de telesecundaria proponen la etapa 1 que haremos y la etapa 2. Ese es el problema. Y en el caso de los libros de secundaria general, se propone la fase de sensibilización, o lo que haremos, iniciemos y observemos y hacia dónde vamos. Entonces vemos que, aunque hay una diferencia de etapas, pero bueno, ambos proyectos cubren la primera fase. En cuanto a la fase 2, vemos que los libros de telesecundaria tienen en su diseño la etapa 3, una propuesta de solución, la etapa 4, paso a paso, la etapa 5, distintas fuentes de consulta. En el caso de los libros de secundaria general, tenemos la etapa diseño y desarrollo de la indagación. Aquí está el problema. Busca y encuentra y aprende. Vemos también que hay 3 etapas para telesecundaria, 3 etapas para los libros de secundaria general que cubren perfectamente la fase 2. La fase 3 del diseño STEAM, en el caso de los libros de telesecundaria, se cubren con la etapa 5, que son distintas fuentes de consulta. Y en el caso de secundaria, pues también tenemos la etapa de la construcción. Y pues ahí vemos también que en el caso de ambos libros, pues tenemos una etapa que prácticamente cubre la fase 3. En cuanto a la fase 4, que es la presentación de resultados de indagación y la aplicación, los libros de telesecundaria lo cubren con la etapa 6, unimos las piezas. Y en el caso de secundaria general, con la etapa comunicación, ya lo tengo. En el caso de la fase 5 de la metodología STEAM, los libros de telesecundaria se cubren con la etapa 7, ya lo tenemos, y en los libros de secundaria general con la etapa autorreflexión, valorando mis pasos. Podemos ver aquí que las 5 fases de la metodología STEAM sí se están contemplando o sí están contempladas y tienen esa base en su diseño ambos proyectos, tanto los de telesecundaria como los de secundaria general. Pero bueno, otra duda que a veces surge es si estos proyectos ya diseñados contribuyen al desarrollo del programa, es decir, si los proyectos de aula me van a ayudar a cubrir mi programa, cubrir todo lo que mi programa sintético fase 6 me propone. Y para ello, pues hay que hacer un análisis también. ¿Cuál es este análisis? Vemos aquí que los libros de telesecundaria, con sus 7 etapas, y los libros de secundaria general, con sus 9 etapas o actividades, pues están enfocadas a cubrir los contenidos, los PDAs, pero pues no solamente con decirlo, pues ya lo tenemos claro, sino habría que realizar ese análisis. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer, maestros? Miren, en cuanto a los libros o a los proyectos de telesecundaria y al programa, tenemos que en cuanto a la asignatura de matemáticas, se deben cubrir 14 contenidos, con 33 PDAs para primer grado, 21 PDAs para segundo grado y 21 PDAs para tercer grado. En cuanto a la asignatura de biología, se deben cubrir con 9 contenidos, 21 PDAs para primero, obviamente segundo y tercero no llevan biología. En el caso de física, que es la asignatura para segundo grado, tenemos 10 contenidos y 25 PDAs únicamente para segundo. Y en el caso de química, que es la asignatura de ciencias para tercer grado, contienen 12 contenidos y 37 PDAs. Entonces estamos viendo aquí que para el caso de ciencias de primer grado, tenemos 54 PDAs y tenemos 23 contenidos. Para el caso de segundo grado, en cuanto a lo que es ciencias, tenemos 46 PDAs y
24 contenidos. Y para el caso de tercer grado, tenemos 58 PDAs y 26 contenidos. De tal manera que en los libros de telesecundaria, ¿cómo se cubre el programa? Se cubre con 15 proyectos parciales de aula y 45 proyectos académicos. Recordemos, lo expliqué en la sesión pasada, que en telesecundaria un PPA o un proyecto parcial de aula contiene tres proyectos académicos. Por eso es este número. ¿Qué pasa con secundaria general? Con secundaria general, con los mismos contenidos, la misma cantidad de PDAs que ya expliqué, porque es el mismo programa. En el caso de, aquí la diferencia está en que, bueno, voy a regresarme. En el caso de secundaria, de telesecundaria, están integrados los proyectos, ¿ok? De matemáticas, biología primero, matemáticas y física segundo, y matemáticas y química. Por eso son 45, ahí están integrados. En el caso de secundaria vemos que están divididos de alguna manera. Te voy a explicar. Caso de matemáticas, con los 14 contenidos y los 33 PDAs para primer grado, se cubren con 4 proyectos específicamente de matemáticas, ¿ok? Y hay 2 proyectos que abordan ciencias y matemáticas. Están combinados, ¿ok? En el caso de biología, para la asignatura de biología, tenemos con la misma cantidad de contenidos y PDAs que ya había yo explicado, se cubren con 4 proyectos específicos de ciencias, ¿ok? Y hay 2 proyectos, ya dijimos, que están combinados, ciencias y matemáticas. ¿Qué pasa en el caso de secundaria general? Para primer grado tenemos 8 proyectos, ¿ok? Para el campo de saberes y pensamiento científico. 4 ya sabemos que hay de manera específica por asignatura y hay 2 que se combinan, ¿ok? De estos 8. ¿Estamos bien? De los 8 hay 2 que están combinados y hay 4 de manera muy específica. ¿Qué pasa con el segundo grado? Con la misma cantidad que había explicado para segundo grado, contenidos y PDAs, se cubren en el caso de matemáticas con tres proyectos, ¿ok? Y 3 proyectos de física, 3 proyectos de matemáticas, 3 de ciencias. ¿Qué pasa entonces? Que para segundo grado hay 6 proyectos de ciencias o de saberes, pensamiento científico. Y ahí sí son muy específicos. 3 proyectos están enfocados solo a matemáticas y 3 a ciencias. En el caso de tercer grado, de la misma manera, con la misma cantidad de contenidos y PDAs que expliqué anteriormente con telesecundaria, se cubren de la misma manera que en segundo, con 3 específicos, 3 proyectos para matemáticas y 3 para ciencias o química. Y de tal manera que son 6 proyectos del campo de saberes pensamiento científico para tercer grado. De tal manera que tenemos 8 proyectos para primer grado, 6 para segundo y 6 para tercero. Y ustedes dirán lo mismo que en el campo pasado, ¿por qué hay más? ¿Por qué telesecundaria tiene más? Haciendo un primer análisis, les puedo explicar que es por la cantidad de proyectos que tiende a la complejidad del proyecto en sí. ¿Qué pasa? Que los proyectos de secundaria general, en un proyecto que son más grandes, más complejos, temporalmente implican más tiempo, están implicados varios contenidos y varios aprendizajes. Pero esto, ¿cómo podemos comprobarlo? Pues habría que hacer un análisis de la misma manera. Para ello, en una sesión específica, ya estaré hablando de los proyectos específicos de tele, de primero, de telesecundaria de segundo, de secundaria de tercero y lo mismo para secundaria, por campo, ¿ok? Ahora bien, como les decía yo, ¿cómo podemos hacer este análisis? Bueno, en primer lugar,
Vamos a revisar dos ejemplos, uno de telesecundaria y uno de secundaria general. Vamos a revisar dos proyectos porque lo que les dije, ¿cómo podemos cerciorarnos de que de que esos proyectos, ese número de proyectos cubren el programa? Pues analizando esa correspondencia que tiene el proyecto con el programa, su correspondencia curricular. Y bueno, ¿qué podemos ver? En este caso, en un proyecto de telesecundaria de primer grado, con el PPA, un buen inicio, es decir, el proyecto académico 1, recordemos que son tres, que estoy mostrando uno nada más. Este proyecto dice que está enfocado a representar el sistema nervioso central en la coordinación del cuerpo, con la elaboración de carteles gráficos, utilizando las constantes positivas y negativas para tener una mejor comprensión de dichas funciones. Como pueden ver, aquí está el propósito del proyecto. Tiene en letras rosaditas, digamos que el producto concreto del proyecto o lo que han denominado los diseñadores, la intención didáctica, ¿ok? Y ahí vemos que lo que el alumno va a hacer son carteles gráficos. Y con esto, con este análisis de este proyecto, propósito del proyecto, perdón, podemos ver cuál es su correspondencia. En primer lugar, vemos que este proyecto está enfocado a cubrir, en el caso de matemáticas, el contenido de funciones. Y para el caso de biología, que ahí está integrado, el contenido de funcionamiento del cuerpo humano coordinado por los sistemas nervioso y endocrino. Ese es el contenido. ¿Y cuál es el PDA de matemáticas para el contenido de funciones? Es el PDA, modela y resuelve situaciones a través de ecuaciones proporcionales con constante positiva y negativa. ¿Y cuál es el contenido para el caso de biología? Perdón, el PDA para el caso de biología explica la participación de los sistemas nervioso y endocrino en la coordinación de las funciones del cuerpo humano. Y ahí viene entre paréntesis algunos datos como reconocer el papel general de las hormonas, la maduración sexual y en la reproducción. Entonces ahí podemos ver que esto es, en este proyecto están integrados dos contenidos, dos PDAs, ahí mismo, y son diferentes asignaturas, que es lo que vimos anteriormente. En el caso de telesecundaria están integrados los proyectos con en los proyectos las asignaturas. ¿Esto dónde lo podemos, pues, comprobar? En un documento que se denomina dosificación del campo. En este caso es dosificación del campo, saberes y pensamiento científico. ¿Qué pasa para el caso de secundaria general? Voy a mostrar un ejemplo de matemáticas, primer grado. El proyecto se llama Manipulo diversos tipos de números y el propósito dice en el libro, en este proyecto analizarás el uso de los números positivos, negativos, decimales, fraccionarios y las cuatro operaciones básicas indispensables en el manejo económico del hogar. Presentarás mediante un cartel la forma apropiada de distribuir los ingresos para adquirir la despensa semanal, comprar de forma responsable los diversos productos que se ofrecen en el mercado y considerar otros pagos. Aquí podemos ver, según el propósito, es específicamente para la asignatura de matemáticas, que es lo que expliqué hace un ratito, que hay 4 proyectos de matemáticas. Pero aquí vemos, miren, la complejidad de este proyecto, a diferencia del de Tele, en donde había un contenido y un PDA. Para matemáticas, aquí podemos ver que hay 3 contenidos tenemos 1, 3 y 3 son 6 PDAs. El proyecto es mucho más amplio. Miren, ¿cuál es el contenido de matemáticas? Expresión de fracciones como decimales y de decimales como fracciones. Y el PDA utiliza diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa. Y ahí tenemos un PDA. Otro contenido es extensión de los números a positivos y negativos y su orden. Y en el caso de los PDAs tiene dos. El primero es reconoce la necesidad de los números negativos
a partir de usar cantidades que tienen al cero como referencia. Y el PDA2, que es compara y ordena números con signo, enteros, fracciones y decimales, en la recta numérica. Y analiza en qué casos se cumple la propiedad de densidad. Y para el caso del tercer contenido que se estaría abordando en este proyecto, es la extensión del significado de las operaciones y sus relaciones inversas, ya que hay tres PDAs. El primero es, reconoce el significado de las cuatro operaciones básicas y sus relaciones inversas al resolver problemas que impliquen el uso de números con signo. El segundo PDA es comprueba y argumenta si cada una de estas operaciones cumple las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. Y el PDA3, que es identifica y aplica la jerarquía de operaciones y símbolos de agrupación al realizar cálculos. Entonces, como podemos ver, este proyecto de primer grado de secundaria general pues es mucho más amplio, involucra mucho más PDAs de matemáticas, tres contenidos y seis PDAs. Bueno, este análisis de dónde surge de un documento que, como ya les comenté en el pasado, estoy elaborando para poder hacer ese análisis. Se llama correspondencia curricular de los proyectos de saberes y pensamiento científico, en este caso matemáticas, y que pues más adelante, una vez que los tenga listos, los pongo a disposición de ustedes poniéndose en contacto conmigo. ¿Okay? Hay otro proyecto que es el de cómo influye el conocimiento de las células, los microorganismos y virus en las decisiones de salud de la comunidad. Su propósito dice, en este proyecto podrás analizar y valorar la importancia del microscopio. Conocerás sobre los microorganismos y virus, también sobre el desarrollo de vacunas que permiten controlar algunas enfermedades infecciosas. Compartirás estos conocimientos con la comunidad a través de un guión radiofónico para esclarecer los mitos y falsas ideas que las personas de la comunidad pueden tener sobre las vacunas. Aquí vemos un proyecto netamente de biología y vemos que hay dos contenidos y tenemos cuatro PDAs. El contenido, importancia del microscopio para el conocimiento de la unidad y la diversidad de los seres vivos, y dos PDAs. El primero es, compara cómo han cambiado las primeras observaciones microscópicas respecto de las actuales, valora el avance en el conocimiento de las bacterias, las células y los virus. Y el segundo PDA es describe las estructuras y funciones básicas de la célula a partir de modelos. Explica la participación de la membrana y citoplasma en las funciones de nutrición y relación y del núcleo en la reproducción y la herencia. En el caso del segundo PDA, el segundo contenido, perdón, las vacunas, su relevancia en el control de algunas enfermedades infecciosas, con dos PDAs. El primero es, describe las características generales de las bacterias y los virus, formula hipótesis en torno al porqué de la rápida propagación de las enfermedades infecciosas que causan y las contrasta con evidencias reportadas en fuentes con sustento científico. El segundo PDA es valorar la importancia y la necesidad de proteger la salud con el uso de las vacunas para el control de algunas enfermedades infecciosas, evalúa sus riesgos y beneficios sociales y económicos, reconoce la interacción de los conocimientos científicos y tecnológicos, sus alcances y limitaciones. Como podemos ver, este proyecto que está enfocado únicamente en la asignatura de biología también es mucho más complejo. Estamos hablando de que este proyecto aborda dos contenidos y cuatro PDAs, que lo podemos igual corroborar con este documento que estoy elaborando y que voy a poner a disposición de ustedes, que se llama correspondencia curricular. Y bueno, con estos elementos, maestros, ya vimos cuál es el enfoque de los proyectos para el caso de saber ese pensamiento científico que debe ser con el enfoque de proyectos STEAM. Ya vimos que los proyectos ambos, telesecundaria y secundaria, tienen ese enfoque, cubren perfectamente las 5 etapas con sus actividades o etapas de proyectos
ya vimos que efectivamente los proyectos pues están enfocados a cubrir los contenidos en PDAs del programa y ya hicimos este análisis para ver si verdaderamente los proyectos están abonándole al logro del programa. Bueno, aunque hemos visto un ejemplo, en otra sesión estaremos hablando ya de manera específica, analizando todo el campo, todas las asignaturas con esta relación de proyectos con contenidos y PDAs. Bueno, con estos elementos, pues nuevamente con la pregunta inicial de si trabajo con los proyectos, si los desarrollo, o si no trabajo con esos proyectos, si yo desarrollo los míos, nuevamente vuelvo a insistir, si yo no utilizo los proyectos que me están proporcionando, yo tendría que hacer diseños con base en el enfoque sociocrítico, con diseño STEAM, las 5 etapas, con esa serie de actividades que cubren las etapas y obviamente relacionándolo con los contenidos y los PDAs. Eso ya es decisión de cada maestro. Y bueno, ahora sí, con este análisis, pues ya cada maestro tomará su decisión. Pues bueno, les agradezco su atención, maestros, y pues bueno, nuevamente, pues quiero agradecerles su atención y bueno, nada más para comentarles si les gustó el video, si les gustó la sesión de hoy, por favor no olviden suscribirse al canal, darle compartir, activar su campanita para que les lleguen los demás videos que vayamos subiendo. Eso es importante porque con eso ustedes van a saber cada cuando ya hay un nuevo video en el canal, les va a llegar a suscribirse y activar la campana. Y bueno, les agradecería si me ponen algún comentario, qué duda tienen, pues toda esa información que ustedes me puedan dar sería una retroalimentación para mí, para el canal. Y bueno, si les gustó el video, pues denle un like. Así que maestros, les agradezco y aquí les dejo mis datos para que puedan contactarme. Soy el maestro Freddy Zelaya Cordero y pues según la hora que nos vean, tengan una excelente noche, una excelente mañana o un excelente día. Y recuerden que estamos aprendiendo con la mente para poder educar con el corazón. Gracias, maestros.